saludar a nuestro lábaro patrio. Damos inicio a esta ceremonia con los honores al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Se les invita a tomar asiento. Preside esta ceremonia conmemorativa al 106 aniversario luctuoso de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Integran la línea de honor la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de los Estados Unidos mexicanos. Doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. General Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. Almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. Paco Ignacio Taibo, director del Fondo de Cultura Económica. También nos acompañan integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de México. Representantes de medios de comunicación y público en general. Sean todos bienvenidos. Hace uso de la palabra Paco Ignacio Taibo, director del Fondo de Cultura Económica. De todas las historias terribles de la historia de México, esta es una de las más rudas, de las más ásperas, de las más dolorosas, porque es la historia de una cadena de traiciones contra un hombre esencialmente bueno, un demócrata, que fue capturado en la maraña de las conspiraciones. Y cuando uno entra en la pequeña historia del golpe militar contra el gobierno legítimo de Francisco Madero, entra en la maraña de una serie de intereses construidos, a cual más sórdido. Las crónicas de la época dan noticias, como siempre en México, de cosas extrañas, como que en aquellos meses sobre la Ciudad de México volaban millares de sopilotes. Esto
en un país donde los símbolos se han vuelto la lección de todos los días, parecía prever lo que iba a suceder. De alguna manera, los pactos que había establecido Madero para darle una salida lo menos violenta posible al proceso revolucionario después del triunfo en Ciudad Juárez, habían dejado relativamente intacto la estructura del ejército porfiriano. Y cuando uno dice la estructura del ejército porfiriano, dice una serie de generales que habían vivido los últimos años de la dictadura de Porfirio Díaz íntimamente vinculados a la represión y masacre de los yaquis, a las luchas contra los mayas, a la actitud de saqueo y tierra quemada contra los zapatistas en Morelos. Esta casta reaccionaria incrustada empezó a conspirar casi inmediatamente. No eran los únicos. Los medios de comunicación conservadores participaron activamente en esta campaña. Si uno recorre las páginas de la prensa de aquellos años, encontrará decenas, y me atrevería a decir centenares de caricaturas insultando a Madero, minimizándolo, calumniando. Encontrará noticias sobre lo corrupto que era él y lo corrupto que era su hermano, todas ellas falsas. Y, desde luego, la injuria. Por su tamaño, Madero era llamado por la prensa reaccionaria el enano del Tapanco, ¿sí? Y reproducían una y otra vez caricaturas ofensivas. Esto estaba vinculado a una tercera pata de la mesa de la conspiración, la presencia de uno de los embajadores más siniestros que hayamos tenido de los Estados Unidos en este país, Henry Lane Wilson, que a su vez estaba vinculado a los más sórdidos intereses de las empresas transnacionales, petrolera, maderera, y que además odiaba a Madero porque Madero se había negado a darle una beca, lo cual era el colmo, darle una beca a un embajador extranjero. Si esto tenía un peso enorme, estaban los generales que habían fracasado en los previos intentos del golpe, Reyes, Díaz, y que estaban en esos momentos en la cárcel. Y el alma mater de la conspiración, el general Mondragón, que era famoso porque había mejorado un rifle que solo tenía un ejemplar, que se lo había regalado a Porfirio Díaz, el famoso rifle Mondragón, que es muy bonito pero no sirve, y que supuestamente había sido el gran artillero en la renovación de la artillería en los fuertes de Veracruz, artillería que por razones de corrupción nunca funcionó. Esta playa de conspiradores fueron construyendo de una manera profunda una conspiración para dar un golpe militar. Y el golpe se produce. Lo que pasa es que es un golpe extraño a la mexicana. Toman varias escuelas militares, toman dependencias del ejército con la complicidad de mandos superiores y sacan de la cárcel a Reyes y a Díaz y van a Palacio. Y curiosamente Palacio había sido tomado en las primeras horas, este Palacio, por una parte de la conspiración, pero un contragolpe interno de un grupo de militares leales al gobierno los había sacado de Palacio y había derrotado la primera parte del golpe. De manera que cuando la gran caravana de alzados llega al Zócalo, los van a recibir soldados leales a la legalidad republicana a punta de ametralladora. Curiosamente estaría ahí un marino, ¿sí? Masó, que iba pasando y cuando se dio cuenta de que estaba en marcha una conspiración, se puso en la línea, vino y dijo: yo sé manejar ametralladora, probablemente la misma ametralladora que produce la muerte de Reyes a unos metros de aquí. El golpe, por lo tanto, fracasa en su primer momento, pero los alzados se repliegan a la Ciudadela. La Ciudadela era en aquellos momentos el gran polvorín de la Ciudad de México. Ametralladoras, cañones, municiones, rifles, y se atrincheran. Es curioso, estos golpistas que siendo una inmensa mayoría, llegaron a movilizar más de 3,000 hombres, son incapaces de avanzar para constituir el golpe, sino que se van a esconder en la Ciudadela. Para esto, Madero, advertido, apela a lo que tiene al lado en el castillo de Chapultepec, son los cadetes, y esta es la primera respuesta brillante
de las páginas que nos ponen de buen humor y nos repletan de confianza. Los cadetes le hacen la escolta, le hacen la guardia y avanzan hacia Palacio. No va a ser un avance fácil, van a ser tiroteados en la Alameda por francotiradores y logran llegar a Palacio, donde se restablece el gobierno. Cercan la Ciudadela y se produce la más absurda de las guerras durante muchos días. Madero comete un error debido a su inocencia política y designa a cargo del ejército represor del alzamiento militar a Victoriano Huerta, que estaba en semirretiro en esos momentos, y no a Felipe Ángeles, al que manda llamar porque se encontraba en Morelos y que se hace cargo de la artillería en la represión a los alzados. ¿Por qué Huerta? Su hermano Gustavo, que siempre fue más malicioso que Francisco y tenía una más acerada visión del quién es quién en la política local, le dijo por ahí no y mantuvo una profunda desconfianza respecto a Huerta. Huerta va a iniciar un cerco elástico a la Ciudadela, repleto de lo que en el momento se pensó eran errores. Por ejemplo, mandar a las milicias en una carga de caballería contra una Ciudadela repleta de ametralladoras y cañones que produce la muerte de cientos de combatientes. Y mientras tanto, el subterráneo de la conspiración. Por abajo de la mesa, Henry Lane Wilson, embajador norteamericano, está negociando entre los alzados de la Ciudadela, Mondragón, y Victoriano Huerta. Incluso llega a haber sesiones de la conspiración en la embajada norteamericana, ¿sí? El mundo de la Ciudad de México en aquellos momentos es muy complejo. La Ciudadela empieza a bombardear, pero ¿qué bombardea? Pues bombardea a la población civil. He ahí por qué lo que se llamaría la decena trágica produce tantísimos muertos en la población civil. Y los cañonazos van sin rumbo y sin decisión y hacen cosas como destruir el reloj de Bucareli o atinar en esa puerta, ¿sí? Por casualidad, ¿sí? Porque desde la Ciudadela la posibilidad de aplicar telemetría más o menos exacta era prácticamente imposible, pero el número de muertos civiles crece todos los días. Curiosamente, en esos mismos momentos a la Ciudadela llegan carruajes de los oligarcas de la Ciudad de México llevando botellas de champán, comida a los alzados por la parte del cerco que no se cerraba. Es un momento verdaderamente terrible, cuando además sabríamos después que el propio Victoriano Huerta, que está manejando la represión al alzamiento, está en contacto y en conspiración con los alzados. La situación se prolonga y el hecho es que se llega al pacto entre los alzados, Huerta y Blanquet, los otros dos generales de la segunda conspiración, con Lane Wilson como figura central, y deciden golpear en Palacio. Antes de esto, Madero se entera de la detención de su hermano en una encerrona que produce el propio Huerta, quizá el maderista más odiado por la reacción en México, Gustavo, que lamentablemente hemos convertido en nombre de delegación por las siglas y lo llamamos Gama. Gustavo es uno de los héroes de este país, una de las figuras más limpias, más nítidas de la democracia mexicana, acusado de más de 1000 cosas falsas, y se lo llevan capturado a la Ciudadela, donde lo asesinan de manera brutal. 76 puñaladas, golpes de machete, le arrancan el ojo, su cadáver es irreconocible, lo reconoce su viuda por las mancuernillas que trae, porque dejan hecho una piltrafa el cuerpo de Gustavo con este odio de los golpistas contra él. Y luego el golpe interno. En el momento en que los encargados de la custodia de Palacio traicionan, Madero ya no tiene salida, trata de bajar por el elevador privado, llega al patio y en el patio lo capturan. Va a permanecer 2 días, si mi memoria no falla, encerrado en su despacho junto con Pino Suárez y con Felipe Ángeles, mientras se cocina la transición. La transición que se cocina es lamentable, con una parte de los diputados perseguidos. Como ustedes sabrán,
Huerta maneja una transición en la cual el ministro de Relaciones ocupa el cargo presidencial y luego renuncia, y luego Huerta, siendo ministro de Relaciones, pasa a ser presidente en funciones. Hay una conspiración positiva, digamos, por parte de algunos embajadores tratando de que Huerta no asesine a Madero, sino que lo dejen salir al exilio y avanza. Pero en la mente de los generales conspiradores, la idea de que Madero salga de México se les plantea como el terror a que esté fuera del país, probablemente dirigiendo una reconstrucción democrática. Y se toma la decisión de asesinarlo. Son llevados en un día como hoy, en una noche como la de hoy, a la parte de atrás de Lecumberri, colocados frente a una pared y fusilados. Luego, como siempre en este país y con ayuda de los medios informativos, se dirá que trataron de fugarse. Ángeles se salva milagrosamente, básicamente porque Huerta tiene miedo a fusilar a un general ante la oposición o posible oposición de otros generales, y será condenado más tarde al destierro, del que regresará para sumarse gloriosamente con la División del Norte de Pancho Villa. Sobre el cadáver de Madero se produce, y de nuevo esta sensación de así es México, una peregrinación laica. Los habitantes de la Ciudad de México, porque el cadáver queda tirado durante horas en el costado de Lecumberri, los habitantes de la Ciudad de México llegan a ver el cuerpo y se producen estos gestos semirreligiosos de tocar la sangre y mancharte tu ropa con la sangre del presidente muerto. Huerta cree tener dominado militarmente el país. Todos los generales activos aceptan su nombramiento, excepto Ángeles, que va rumbo al destierro. Y en 10 días hay más de 200 levantamientos civiles de milicias a lo largo y ancho de todo el país, sobre todo en aquellos lugares donde las milicias se habían construido en las fuerzas que triunfaron en la revolución contra Porfirio Díaz. Y hablamos de San Luis Potosí, de Chihuahua, el nuevo levantamiento en Morelos, los grandes levantamientos en la zona de Coahuila, los compañeros en armas en Sonora. Y nace la segunda fase de la Revolución Mexicana al grito de venguemos a Madero. ¿Qué queda para los mexicanos de hoy en nuestras manos? El sobrio cariño y aprecio por la figura de Madero. Un hombre valiente, sorprendentemente valiente, y un hombre que le dijo a su hermano 10 veces, respetemos la legalidad, cuidémosla, mientras Gustavo decía, cuidado. O Villa le decía a Madero, ándate con cuidado porque estos curros te quieren matar. Villa, con la sabiduría popular que siempre tuvo, no se equivocaba. Queda su vocación democrática profunda, ¿sí? Queda su entrega hasta la muerte a un proyecto de reconstrucción de la nación. Y quedan los brillos y las simientes que estarían en el corazón de los rebeldes del 13 que se levantan para tirar la dictadura de Porfirio, de Victoriano Huerta. Conmemorar es hacer historia, pero conmemorar no es hacer historia de placas de calle, de estatuas, de paredes, es verlo Madero, chaparrito, débil, extremadamente valiente, bajando del elevador para enfrentarse a los soldados sin armas. Es verlo encerrado en un cuarto ahí con 3 catres donde dormían él y Pino Suárez. Y Pino Suárez decía, nos van a matar seguro. Y Madero decía, no. Queda nuestra relación emocional con el pasado. Queda nuestra vocación de ver en Madero, en Francisco y Madero, la siembra de futuros mejores para vivir, que han hecho ellos y millones más de mexicanos construyendo un país mejor. Rendir homenaje es contar la historia,
es que cuando tienes a un chavito de 10 años enfrente, le puedas decir, no, Madero no es un hombre de calle, o bueno, sí es un hombre de calle, pero míralo, el bigotito, esta mirada límpida, incluso sus extraños devaneos consultando a Kardec en las noches, su condición de vegetariano, que a mí siempre me preocupó mucho, a mí y a Villa. Cuando Madero invita a Villa a cenar, le da cena vegetariana y Villa dice, no, ¿a dónde vamos con este como presidente de la República? Capaz si se baja del burro del maderismo. Y cuando Madero le explica su condición de visionario, etcétera, Villa lo gana y lo convence. Pero sobre todo lo gana el que Villa tenía un detector de mentiras y Madero lo pasó sobradamente. Ese Madero no queremos que se pierda, queremos que siga entre nosotros. Escuchemos el mensaje que dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, se decidió hacer este acto por la importancia histórica que tiene recordar este día de agravio a la democracia de nuestro país. Por mucho tiempo se dejó de lado la importancia de la figura de Francisco I. Madero. La derecha no le perdonaba que, surgiendo de ese agrupamiento, siendo un hombre con bienes materiales, un hacendado, que incluso su familia había estado con Porfirio Díaz, él convocar al pueblo a derrocar la dictadura. Eso no se lo perdonaron. Por eso la saña con que se les trató a la familia Madero, a Gustavo y a él y a su familia. Ellos, repito, habían participado en el régimen porfirista. Su abuelo, don Evaristo, era simpatizante y amigo de Porfirio Díaz. En una ocasión le escribió diciéndole que no tomara muy en serio a su nieto. Le dice en una carta que su nieto, entre otras cosas, imagínense, es espiritista.
nos hace pasar mucha pena a la familia. Y la izquierda tampoco le dio el reconocimiento que merecía Madero. Un gran historiador llegó a decir que como había firmado su renuncia, se podía decir que era mártir, pero no héroe. Y un gran historiador, de los mejores de México, de la izquierda. Y siempre el cuestionamiento de que no se entendió con Zapata, cuando sí hubo interés de los dos por llegar a un acuerdo. Pero se presentaron circunstancias, como en todos los procesos políticos, que los dividieron. Así como llegó a tener muy buena amistad con Villa, la tuvo con Zapata. Incluso lo invitaba a que juntos platicaran en Tehuacán, porque al presidente Madero le gustaba ir ahí a descansar, a reflexionar a las aguas termales de Tehuacán, Puebla. No se pudieron entender y hubo un enfrentamiento. Eso debilitó mucho al gobierno del presidente Madero, porque necesitaba una base social para poder llevar a cabo los cambios democráticos. Y se quedó sin esa base social y no tuvo más remedio que confiar en los militares porfiristas, que, como aquí lo mencionó Paco, pues venían de un régimen autoritario. Quien se encarga de asesinar al presidente Madero, una noche muy triste como hoy, Cárdenas había estado combatiendo a revolucionarios magonistas en el sur de Veracruz, a Santana Rodríguez, el famoso Santanón, muchos años antes, y otros que también participaron en el asesinato del presidente y del vicepresidente habían estado combatiendo a los zapatistas en Morelos. Entonces, recordar a Madero es, como aquí lo dijo Paco, recordar a un hombre bueno, a un demócrata, a una gente excepcional, extraordinario, de los políticos demócratas más importantes del mundo. Él quería que se estableciera en México la democracia en circunstancias muy difíciles, porque en nuestro país nunca había habido democracia. 3 siglos de dominación colonial de España imponían a los virreyes imponían en los estados a los llamados alcaldes mayores. Luego, con la independencia, nada más recordemos que
la mitad del siglo XIX dominó Santa Anna. México fue país de un solo hombre. Santa Anna fue 11 veces presidente de México. Luego, 34 años de Porfirio Díaz. Entonces Madero quería establecer la democracia en un país sin hábito democrático, sin tradición, sin cultura democrática. Pero él tenía ese ideal de respetar el voto de los ciudadanos. Él fue además consecuente en el tiempo que gobernó. Creo que no ha habido más democracia en México que en ese periodo en que él fue presidente. Cuando iban a haber elecciones en los estados, le escribía a los gobernadores, a veces hasta rayando en la ingenuidad. Les decía a quienes todavía estaban en el gobierno o que se mantenían en el gobierno desde el porfiriato. Por ejemplo, le escribía al general Jerónimo Treviño de Nuevo León, que había empezado con Porfirio Díaz desde la época de la Reforma, que era el hombre fuerte en Nuevo León. Primero gobernó como 15 años Nuevo León como hombre fuerte, y luego, que ya no le convenía a Porfirio, mandó como hombre fuerte a el general Bernardo Reyes y lo hicieron a un lado a Jerónimo Treviño, porque Porfirio fue creando una estructura de poder con hombres fuertes, hombres leales. Entonces, todo aquel que sobresalía demasiado era hecho a un lado o pasaba mejor vida. Hay testimonios de esto. Entonces, Treviño, conociendo esto, se hace a un lado, desaparece, pero luego, ya al final del porfiriato, Reyes quería competirle a Porfirio y se opone a que Corral sea candidato a la vicepresidencia, y él genera un movimiento y Porfirio resucita políticamente a Treviño y lo vuelve a colocar para hacer a un lado a Reyes, que lo manda al exilio. Entonces, imagínense, Treviño, estamos hablando de 30 años o más en el poder, con una mentalidad antidemocrática, autoritaria. Entonces Madero le escribía a Treviño, que seguía siendo gobernador y hombre fuerte en Nuevo León. Le escribe: le pido, general, que por favor
cuide que las elecciones sean limpias y sean libres. Porque yo, general, acepto a quien sea, siempre y cuando sea fruto de la democracia, de elecciones limpias y libres. Yo me entiendo con cualquiera, con el que resulte triunfador en los procesos democráticos. Y así le escribía al de Veracruz y a los gobernadores en víspera de las elecciones. ¿Qué presidente de México ha hecho eso en la historia? Nadie. Madero, un demócrata auténtico. Avanzamos con la revolución, sin duda, en el terreno económico, en el terreno social, pero no avanzamos en el campo de la democracia. Esa es una asignatura pendiente desde Madero. Por eso, recordarlo ahora es hacer el compromiso de que vamos a hacer valer la democracia en el país. Y hacemos este acto en este sitio porque en esta intendencia estuvo preso. Y de aquí, un día como hoy, por la noche, aunque Cárdenas después menciona que fue en la madrugada del 23. Ese es un asunto de los historiadores que tendrán que resolver. Oficialmente se habla de el 22 por la noche, que lo sacan de aquí, lo visita mientras está preso 4 días, lo visita su mamá y aquí se entera del asesinato de su hermano. Cuando él está preso, hay un pasaje importante. Hoy es 22, el 20 de febrero, doña Sarita Pérez de Madero y su cuñada Mercedes Madero se entrevistan con el embajador Wilson para abogar por la vida del presidente depuesto, encarcelado, detenido aquí. En la conversación, el inefable embajador le dice a Sarita, cito textualmente: Pino Suárez es un mal hombre y no puedo dar ninguna seguridad respecto a él. Él, dice Wilson, es el culpable de la mayor parte de las dificultades que ha tenido su esposo de usted. Esa clase de hombres debe desaparecer. Termina la cita. En cuanto a Madero, este embajador canalla le expresa: no se preocupe usted, ni se apure, no harán daño a la persona de su esposo. Sé sobre el particular todo lo que va a suceder. Por eso sugerí que renunciara su esposo. Seré franco con usted, señora.
la caída de su esposo se debe a que no sabía gobernar y nunca quiso consultarme. Mientras tanto, en la intendencia aquí de Palacio, Madero y Pino Suárez y el general Ángeles, acompañados la noche del 20 de febrero por Márquez Stirling, embajador de Cuba, esperaron en vano el llamado para abordar el tren, porque el acuerdo era que renunciaban para salir. El tren que los conduciría a Veracruz rumbo al exilio. Al día siguiente, Pino Suárez le narra al embajador cubano en forma profética lo siguiente: nuestra renuncia impuesta provoca la revolución. Asesinarnos equivale a decretar la anarquía. Yo no creo, como el señor Madero, que el pueblo derroque a los traidores para rescatar a su legítimo mandatario. Lo que el pueblo no consentirá es que nos fusilen. Carece, está hablando del pueblo de México de ese entonces, de la educación cívica necesaria para lo primero, pero le sobra coraje y pujanza para lo segundo. A partir del asesinato, como aquí lo mencionó Paco, se desata la revolución, que es la fase más violenta, más cruenta del movimiento armado. De las enseñanzas de este proceso, lo más importante es que se busque siempre el que haya democracia en nuestro país y que se aleje para siempre la amenaza de un golpe de Estado. Es realmente lamentable lo que sucedió un día como hoy por la noche o en la madrugada de mañana en 1913. Queríamos recordar aquí a un gran presidente y también al vicepresidente José María Pino Suárez, caballero de la lealtad. Cuando vino aquí Huerta, Madero lo llamó traidor. Y antes de que los sacaran al presidente Madero, al vicepresidente Pino Suárez, liberaron al general Ángeles. Les dijeron: usted no, general, porque pienso yo, no querían agraviar al ejército, no pensaban que iba a surgir un nuevo ejército con ese golpe de Estado, con esa traición. Unos días antes, el día 19, ya el gobernador Venustiano Carranza había convocado a la creación de
el nuevo ejército, de este ejército surgido del pueblo, de este ejército revolucionario leal a las instituciones, leal a las autoridades legal y legítimamente constituidas, leal a la democracia, leal a la patria. Me da mucho gusto poder recordar esta fecha histórica con el compromiso de que en este sexenio va a quedar establecida la democracia como sistema de gobierno y como forma de vida. Y ese es el homenaje a Francisco I. Madero. Muchas gracias. Fuera de protocolo y de ceremonial. Miren, no le va a gustar a Paco, pero no le estoy pidiendo permiso. Este libro lo recomiendo. Temporada de Sopilotes. Es el mejor libro que se ha escrito sobre la decena trágica. Es el mejor trabajo histórico, literario que se ha hecho sobre el asesinato cobarde del presidente Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez. Ya vamos a ver cómo le hacemos para conseguir los derechos de autor. No se va a publicar en el Fondo de Cultura Económica, pero a lo mejor en Planeta con un descuento, porque son de los libros que queremos que se conozcan, así como La Cartilla Moral de Alfonso Reyes y otros textos básicos para fomentar la lectura y no olvidar. Por eso la importancia de tener la coordinación de la recuperación de nuestra memoria histórica y cultural. Por eso también está aquí Beatriz, que forma parte de este Consejo de la Recuperación de la Memoria Histórica. Muchas gracias. El presidente de los Estados Unidos mexicanos depositará una ofrenda floral y montará guardia de honor con motivo del 106 aniversario luctuoso de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. Lo acompañan los distinguidos integrantes de la línea de honor.
Se hace una respetuosa invitación al presidente de la República para que ocupe su lugar en la línea de honor. Se les invita a permanecer de pie para entonar nuestro himno nacional. El comandante supremo de las Fuerzas Armadas se dirige a las escoltas de bandera para despedirse de nuestro lábaro patrio. Se agradece la asistencia del presidente de la República, así como de los funcionarios invitados a esta significativa ceremonia. Que tengan todos un excelente día.